Mi nombre es Pedro Bravo Cepeda y voy a explicarles mediante una línea del tiempo los acontecimientos más importantes en la historia del derecho internacional privado, así como algunos de los sucesos más importantes en México. En el año de 1228, el profesor boloñés Francesco Accurcio escribe el primer libro del Códex llamado Hora Estelar del Derecho Internacional Privado. En ese mismo año empieza la destrucción de Tula en México. En el año de 1661, la primera cátedra de Derecho Internacional se crea en Alemania. Se otorga a Samuel Pufendorf y recibe el nombre de Derecho Natural y de Gentes, del Ius Gentium romano. En ese mismo año se da la fragmentación de los pueblos indios. En 1787 se introduce el estudio de la asignatura en los planes del estudio de la Universidad de Valencia y años más tarde en la de Zaragoza. En ese mismo año en México se da la difusión del culto a la Virgen de Guadalupe. En 1794, por Real Orden de Carlos IV, se suprime de un plumazo la enseñanza de esta asignatura de Derecho Natural y de Gentes, como consecuencia de los hechos que estaban sucediendo en Francia desde 1789, en la Revolución Francesa. Un año más tarde, se da la división del territorio de la Nueva España en 12 intendencias. En 1810 sigue la prohibición del derecho internacional público, que se reitera en 1814. En ese mismo año, el cura Miguel Hidalgo da el grito de dolores para comenzar con la lucha de independencia de México. En 1821 se vuelve a introducir la disciplina de los planes del estudio de la universidad con la denominación de Instituciones de Derecho Natural y de Gentes. En ese año de 1821, Agustín de Iturbide promulga el Plan de Iguala o de las 13 Garantías. En 1824 se introduce este estudio, pero solamente para el grado de doctorado, apareciendo entonces la asignatura de Derecho Internacional Público y Privado, que será impartida por los profesores de Filosofía de Derecho. En ese mismo año se establece la nueva Constitución, estableciéndose la República Federal. En 1855, el alemán Savigny, que sentó las bases del derecho internacional actual, considerado que no se afecta la soberanía de un Estado, la aplicación de la ley extranjera a las relaciones entre particulares. En ese mismo año termina la dictadura de Antonio López de Santa Anna, quien ocupa 11 veces la presidencia de la República. En 1910 vuelve a cambiar el panorama, porque un Real Decreto introduce estos estudios en la licenciatura que ya se explica por profesores de Derecho Internacional Privado. Los tres primeros catedráticos fueron Fernández Prida, Adolfo Moris y Torres Campos, en Sevilla. En ese mismo año comienza la Revolución Mexicana. Hacia 1911, Mancini intentó una conferencia en Roma, que no llegó a término. En 1915 se intentó una conferencia de Derecho Internacional Privado en La Haya, que sufrió diversos altibajos, hasta que en 1951 tuvo lugar. En ese mismo año de 1911, Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala.